en Juan capítulo 6, tenemos que saber que se está dando la narración de uno de los milagros más conocidos del Señor Jesucristo. Es uno de los milagros que más se podrían enseñar dentro del ambiente cristiano. Es uno de los milagros que más pertenecen dentro de los devocionales, que más utilizan los maestros bíblicos. Hermanos, la multiplicación de los panes y los peces es imposible que pase desapercibida en medio de nuestro estudio bíblico. Y este evento, hermanos, se sitúa en un momento crucial dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y es por eso que entender el contexto histórico, pero también geográfico, es fundamental para que podamos apreciar completamente su significado. En el versículo 1 del capítulo 6, primeramente nos podemos dar cuenta que Juan nos está anunciando en qué lugar geográfico se está llevando a cabo esta escena. Nos menciona que este episodio tiene lugar principalmente en la región que está alrededor del Mar del Galilea, también conocido como el Mar de Tiberíades. Este cuerpo de agua dulce es alimentado principalmente por el río Jordán y era vital para la economía y el sustento de Israel y de las comunidades circundantes, porque tenía una industria pesquera y era una de las más grandes en todo el mundo en aquel entonces, por todos los canales también de comercio que se tenían. La ciudad de Betsaida, donde se piensa que ocurrió también este pasaje, Juan capítulo 6, se ubicaba en la costa noreste del Mar de Galilea, cerca de Capernaum, otra de las localidades prominentes dentro del ministerio de Cristo. Si nosotros ponemos atención al lugar geográfico, en ese entonces debemos de saber y concluir que era un lugar totalmente árido, si así lo queremos ver. Aunque estaba el Mar de Galilea cerca, era un lugar en donde no había mucho paso de los turistas, no había mucho paso de los mismos ciudadanos. Era un lugar que se encontraba apartado de la sociedad. En cuanto a su contexto histórico, tenemos que saber que este milagro ocurre aproximadamente 30 años después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya había iniciado con su ministerio terrenal. Si tú volteas algunas páginas de tu Biblia, te vas a dar cuenta que Cristo ya había empezado a hacer muchos milagros visibles para el pueblo. Había convertido el agua en vino, había purificado el templo, había sanado a la mujer, tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Jesús sanó al hijo de un noble, sanó al paralítico que estaba de Betesda. Todos estos acontecimientos anuncian que el ministerio del Señor Jesucristo ya había iniciado. Y es por eso que la palabra de Dios en Juan capítulo 6 nos dice que lo seguían grandes multitudes, las cuales eran significativas porque eran testigos de los milagros sobrenaturales del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Su fama como sanador, su fama como maestro también por las enseñanzas, se había extendido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y es por eso que vemos una gran cantidad de personas siguiéndole hasta este punto. 5,000 varones estaban detrás de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa ganarte en tan poco tiempo tantos seguidores como los tenía Cristo en ese entonces? Además, dentro del pasaje o del contexto histórico, todo esto ocurre, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en una festividad que ellos tenían. Dice Juan capítulo 6, versículo 4, y estaba cerca, ¿la qué?
la Pascua, dice la palabra de Dios, la fiesta de los judíos. Esto añade aún más un matiz especial a esta enseñanza por el evento tan importante que estaban a punto de celebrar. La fiesta de la Pascua, como ustedes bien saben, es conocida en el hebreo como Pesaj y es una de las festividades más importantes dentro del calendario judío. ¿Por qué? Porque dentro de esta celebración se conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que tuvieron 400 años en Egipto. Este evento narrado en el libro de Éxodo, ¿verdad? Es otro de los acontecimientos que bien conocemos. Y el Pesaj era una representación de esa libertad que tuvieron gracias a los hechos sobrenaturales también de Dios. El Pesaj, hermanos, celebra entonces la liberación de los israelitas bajo la esclavitud de Egipto con el liderazgo de Moisés, pero con señales nunca antes vistas. Todas las plagas que Dios mandó desde el cielo, cuando abrió el mar rojo delante de ellos, cuando envió el maná, cuando la tierra se comió a los de Coré, todos estos eventos, hermanos, sucedieron a lo largo de toda la pasantía del pueblo de Dios en medio del desierto después de abandonar Egipto. Y nosotros entonces, ya cerrando con la introducción, debemos de saber, amada iglesia, que todo esto tiene una importancia que es teológica. Cuando nosotros vemos narraciones históricas dentro de la Biblia, no es solamente para entretenimiento del lector, es porque cada letra que nosotros vemos dentro de la palabra de Dios tiene un significado teológico. Fíjate muy bien, la narrativa de la multiplicación de los panes y de los peces no solamente muestra el dunamis de Dios, es decir, el poder dinámico que Dios tiene para hacer todas las cosas. Jesús pudo alimentar a una multitud hambrienta físicamente, pero también podemos ver que Cristo está apuntando a su identidad como el pan de vida que viene del cielo. Tenían la referencia en el Antiguo Testamento con el maná. Eran los tiempos de Cristo y Él viene a la tierra. Él es el pan de vida, dice Juan capítulo 6, versículo 35. Y este evento era importantísimo porque iba a revelar la identidad que Cristo tenía como Hijo de Dios. Amada iglesia, este evento prepara literalmente el escenario para que el discurso de discursos, Cristo diciendo que es el pan de vida, se pudiera dar con una ilustración tan clara como fue la alimentación de los 5,000. En resumen, el contexto geográfico y el contexto histórico de Juan capítulo 6 nos ayuda a comprender un poquito más por qué sucedieron todos estos eventos. ¿Por qué suceden? ¿Cómo sucedieron? ¿Por qué están registrados en nuestras Biblias? Porque revela la profunda identidad de Cristo, revela la misión de Cristo como el Salvador prometido y aún más podemos ver una perspectiva que no puede pasarse desapercibida, que el creyente debe de saber cuál es la perspectiva que el Hijo de Dios debe de tener en cuanto a la provisión. Repito, ¿cuál es la perspectiva que el creyente debe de tener en cuanto a la provisión? ¿Cuál es la perspectiva que el cristiano debe de tener en cuanto al dinero, en cuanto al sustento, en cuanto a las crisis de hambre o económicas y todos los bienes materiales? ¿Cuál es la perspectiva del cristiano en cuanto al materialismo? Y quiero ahora relatarles una pequeña historia que sucedió hace unos meses. Hace unos meses en Estados Unidos hubo una exposición de todos los objetos que la gente logró sacar del Titanic por medio de los sobrevivientes.
Un testimonio, ¿verdad?, de un tripulante que se cree que fue uno de los que sobrevivieron a esta eventualidad, dio testimonio de que todos los objetos eran veraces y que se habían sacado ese día después de la coalición. Dice lo siguiente: la mujer de Adolf Dicker, con D, no Hitler, Adolf Dicker, dice que sacó una caja con 2 relojes de oro, 2 anillos de diamantes, un collar de zafiro y 2 tientas que eran coronas danesas. Edith Russell, una mujer que estaba viajando en primera clase, sacó un pequeño cerdito que la consideraba como juguete, como mascota, que tenía en su mesa de noche. Lawrence Beasley era uno de los camareros dentro del restaurante, uno de los mayordomos que atendía a los de primera clase. Él sacó unos libros que consideraba los tesoros más grandes de todo el conocimiento. Norman Campbell sacó un compás y ahí se dieron cuenta que había metido un revólver al barco. Pero algunos hermanos, dentro de todas las cosas que estaban sacando, se preocuparon por guardarse 4 naranjas debajo de las blusas, debajo de todo lo que tenían de ellos para poder sobrevivir, como el camarero James Johnson. Y salió un cristiano, ¿verdad?, muy piadoso, muy consagrado, Stuart Coleg, que viajaba en segunda clase, el cual se devolvió para alcanzar un libro que era la Biblia y que le había prometido a su hermano que nunca la iba a dejar. Pero hermanos, con esta ilustración nos podemos dar cuenta que el Titanic representa lo que es literalmente la humanidad hoy en día. La humanidad, hermanos, se está hundiendo. La humanidad se está hundiendo. El mundo entero se va a pique y se está yendo con todos los lujos y construcciones tan valiosas que tanto empeño le han estado metiendo. La humanidad está en el Titanic, se está hundiendo con sus bienes materiales, y la pregunta es: ¿de qué te sirve todo lo que tienes si lo único que importa en un momento que está atentando en contra de tu vida es mantener tu corazón latiendo? Lo único que importa en un conflicto como de guerra, como está pasando en el Medio Oriente, los bienes materiales, el dinero y los lujos pueden pasar a un segundo o tercer término, porque en los momentos de crisis el ser humano se da cuenta que lo más valioso es mantenerse con vida. Mientras que los hombres y el mundo se concentran en invertir, fíjense muy bien, todo su tiempo en la ganancia de bienes egoístas, Cristo se interesa por las necesidades espirituales que trascienden hacia la eternidad. Y por medio de este estudio del milagro de los panes y de los peces, les quiero presentar 3 principios que van en contra de todo el materialismo. 3 principios que vamos a ver que van en contra de todo el materialismo. En primer lugar, va a aparecer ahí en sus pantallas. Quiero que juntos veamos el primer principio. Jesús ve nuestras ¿qué? Nuestras necesidades. Jesús ve nuestras necesidades. Vámonos a Juan capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús ¿qué? Los ojos y vio, quiero hacer referencia en esto, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a uno de sus discípulos: ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes que cuando el creyente está pasando por crisis económica, cuando el creyente está pasando por escasez material o de bienes, tendemos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Tendemos a pensar que Dios no está al tanto de mi situación material.
Muchas veces la ansiedad inunda nuestros corazones porque no sabemos de qué manera podemos salir en medio de nuestras pruebas económicas. Pero hermanos, el pensar que Dios se ha olvidado de nosotros es un pensamiento que va en contra de las Escrituras, porque Dios está al pendiente de cada una de tus necesidades. Él no está ajeno de lo que nos sucede aquí en la tierra. Fíjate cuántos ejemplos, podemos ver muchos, pero puse 3 principalmente ahí en la pantalla que van a aparecer, cómo Cristo estuvo al pendiente de las necesidades que muchos habían pasado desapercibidas. El primero está en Juan capítulo 6, versículo 5, si me acompañas, el Evangelio de Juan capítulo 6, bueno, es el que acabamos de leer. Juan capítulo 5, ahora el versículo 6, ¿verdad? Vamos a ver el paralítico de Betesda, y dice Juan 5, 6, cuando Jesús lo vio, ¿lo qué? Lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, este hombre llevaba más de 38 años acostado en este lugar sin la oportunidad de poder bajar al estanque de Betesda. Y los judíos iban muy obedientes a celebrar las fiestas en el templo. Betesda estaba a unos metros del templo y ningún judío había apartado un tiempo para ayudar a este pobre hombre. Pero mientras habían pasado 38 años siendo desapercibido, Cristo en el primer momento y encuentro que tuvo con él, se dio cuenta de la necesidad. Cristo ve nuestras necesidades. En segundo lugar, los panes y los peces, capítulo 6, versículo 5, dice que Jesús alzó los ojos, y después nos podemos ir a Juan capítulo 9 en el versículo 1, Juan capítulo 9, versículo 1, y dice la palabra de Dios, al pasar Jesús, ¿qué pasó? Vio a un hombre que estaba, ¿qué? Ciego de nacimiento. Hermanos, lo que el mundo no ve, Cristo lo ve de una manera perfecta. Cristo sabe lo que necesitamos. En este evento de los panes y los peces, Cristo sabía que tenían hambre y que necesitaban comida. Cristo sabe que una madre necesita paz en medio de las adversidades, necesita ayuda, necesita sabiduría, necesita consuelo. Dios sabe que un hombre necesita respeto, que necesita encontrar el significado de la vida, que necesita llevar la provisión para todos los que están en su casa. Dios sabe que un joven necesita encontrar su identidad, necesita encontrar amor y aceptación, y mientras el mundo está distraído haciendo riquezas, Cristo está tratando de satisfacer cada uno de los huecos que están en tu corazón. Todo esto Dios lo sabe. De hecho, amada iglesia, Dios es el único que sabe la necesidad que tienes en tu corazón. Yo estaba recordando en todas las fiestas que celebramos durante todo el año, ¿verdad? Estoy recordando cuando una pareja se casa, por ejemplo, cuando hay un casamiento, los invitados pueden saber qué regalos tienen que llevar para los novios, ¿verdad? Saben de alguna forma las necesidades que ellos puedan pasar, sobre todo los matrimonios experimentados, porque los que son solteros luego te regalan cosas que no tienen ningún uso dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero los que son matrimonios experimentados, cuando viene la boda, te regalan una estufa, una air fryer, un microondas, no sé, cubiertos, y bueno, un joven soltero diga, ¿y esto para qué? Pero un casado lo aprecia muchísimo. Cuando es tu cumpleaños, por ejemplo, tu familia te conoce y sabe que necesitas una playera, una camisa, una gorra, ropa deportiva para el gimnasio, unos tenis, ¿no? Porque te dice tu mamá, ya parece retrato con esos tenis.
y empiezan a ver tus necesidades y te tratan de regalar de acuerdo a esa necesidad. Cuando estás pasando por crisis económica, la familia también sabe muchas veces cómo ayudarte. Muchas veces te puede dar un préstamo, muchas veces te puede conseguir a lo mejor una alacena, ¿verdad? Víveres. Hermanos, la realidad es que la ayuda de las personas se centra más en las necesidades superficiales, pero hay una necesidad, hermanos, que solamente Dios puede satisfacer y llenar, que es la necesidad más grande de nuestro corazón. El fin de Cristo en este relato no era solamente saciar el hambre física, Él quería saciar el hambre espiritual que esas 5,000 personas tenían. Que la gente realmente se diera cuenta de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y Él, el Señor Jesucristo, es el único que tenía el poder, el dunamis, de llevar eso a un nivel espiritual. Fíjense muy bien, Jesús tiene la intención de revelar su naturaleza divina y su poder, porque su poder es la provisión que realmente todos nosotros necesitamos. ¿Amén? ¿Van conmigo? Entonces, en primer lugar, vemos que Jesús ve nuestras necesidades. No está ajeno de lo que tú y yo estamos pasando. En segundo lugar, va a aparecer el segundo punto ahí en las pantallas. Y fíjate muy bien, dice: Jesús se glorifica en nuestras necesidades. Jesús se glorifica en nuestras necesidades. Vamos ahora a Juan capítulo 6. Si me acompañan rápidamente, y vamos a ver el versículo del 5 al 7. Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el versículo 6 es central para entender este segundo punto. Pero esto decía, ¿para qué? ¿Para qué? Para probarle. El versículo 6 dice: porque él ya sabía cuál iba a ser el resultado. Él ya sabía de qué manera iba a proveer para todos los que estaban ahí presentes. Él era el Hijo de Dios y en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían. ¿Te das cuenta? No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Evidentemente, entonces están en un monte. En un monte no hay mucha gente teniendo comercio, no hay quien venda ni un agua, no hay quien venda absolutamente nada, no hay restaurantes, no hay tiendas, no tenían cómo comer. Encima de todo esto, tampoco había dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las probabilidades eran totalmente nulas. Y ahí los apóstoles, los discípulos, empiezan a hacer cuentas y estimaron que aun si tuvieran al menos 200 denarios de pan para alimentar a la multitud, no sería suficiente. Lo que equivale a un denario, que era el salario de un día en ese entonces, una moneda de plata romana, equivalía aproximadamente a $5 hoy en día. Y ellos estaban diciendo: ni con 200 denarios podríamos suplir todo lo que se está haciendo en este lugar. 5,000 personas, pero eran varones. Algunos eruditos dicen que los varones evidentemente no andan solos, estaban también las esposas y a lo mejor también estaban los hijos, que los hijos, ¿cómo comen? ¿Verdad? Dice, sí, les vi cara como de preocupación, ¿verdad? Pero ¿cómo le entran los hijos? Estamos hablando de 5,000 varones, ya con los varones ya tienes, pero agrégale sus esposas y sus hijos. Pero quiero, hermanos, en medio de este relato, fíjense muy bien, síganme con mucho cuidado.
quiero que juntos volteemos a ver el bolsillo de los discípulos. Qué paradoja, ¿no? Los discípulos estaban en ceros. Como decimos aquí en México, estaban heridos, no tenían dinero. Y eso que estaban caminando con Jesucristo, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué paradoja! Que no se tenga absolutamente nada estando caminando ya durante varios días, semanas y meses al lado de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y ellos estaban en ceros. Ahora, ellos saben de salarios en su mente porque ellos tenían ocupaciones, ¿verdad?, antes de ser llamados por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de ellos eran cobradores de impuestos, recibían un salario y casi la mayor parte de ellos eran también pescadores. Y como pescadores también recibían alguna retribución, pero ellos saben, tienen el concepto en su mente. Y humanamente hablando, síganme con mucho cuidado, iglesia, no tiene lógica dejar una ocupación que te está dando dinero por irte a uno que no te va a dar nada económicamente hablando. Humanamente hablando, uno cuando deja su trabajo es porque le están ofreciendo otro en donde va a haber más retribución económica. Hermanos, humanamente hablando podemos pensar que no tengo dinero y que soy pobre, pero en Cristo todos nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual junto a los lugares celestiales, junto con Cristo. Y es que las fórmulas celestiales y las divinas son muy diferentes a las terrenales. En Cristo, hermanos, no tenemos falta de absolutamente nada. Pero los discípulos no lo habían visto. Cuando Cristo les pregunta, ¿y ahora cómo le hacemos? No, pues a ver cuántos salarios juntamos, porque ni con 200, y Cristo se queda con la boca abierta. ¿Qué? ¿No ves quién soy yo, Felipe? ¿No sabes quién soy yo, Felipe? Cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿tú también te quieres ir, Pedro? ¿Me quieres abandonar? Pedro sabía quién era Cristo. Ya le había caído el 20 en su mente y dijo, Señor, ¿a dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿sabes qué? Dios se quiere glorificar en tus necesidades, no solamente económicas, no solamente emocionales. Él sí quiere glorificar en tu necesidad espiritual, en tu necesidad familiar. Él sí quiere glorificar en tu ministerio. Hay un relato dentro de la Biblia del joven rico que le dice a Jesús que lo quería seguir. Y le dice al joven rico, yo he guardado toda la ley, Señor. Los 613 mandamientos me los sé de memoria. Te puedo recitar la Torá de derecha a izquierda. Puedo enseñar, puedo llegar a ser un rabino. Quiero seguirte. Y Cristo le pide una cosa que el joven rico no se esperaba. Le dice Cristo, vende todo lo que tienes. Y él le hace, caray, pues no se trataba de aprenderme toda la Biblia, no se trataba de aprenderme todos los mandamientos. Cristo le dice, vende todo lo que tienes. Y el joven rico, dice la palabra de Dios, que se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque el corazón del joven eran sus riquezas. Y te digo algo, amada iglesia, Cristo quiere sacar el ídolo del materialismo, quiere sacar el ídolo de los bienes de nuestras vidas, porque Él quiere ocupar el trono que le pertenece. Él es el rey, hermanos, que se merece el puesto. Para Abraham, por ejemplo, lo más precioso era su hijo. ¿Y Dios qué hizo? Se lo pidió. ¿En qué? En sacrificio. Quería probar también a Abraham.
Nosotros conocemos el relato y sabemos que Abraham fue muy obediente, preparó las asnas, preparó a los servidores, se llevó a su hijo, llegó al monte y ya que lo iba a crucificar, él demostró que el trono estaba ocupándolo el Señor. Pero hay muchos de nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta iglesia, que hemos cedido nuestro corazón a los lujos, al dinero y al materialismo. Y ese trono, hermanos, solamente le pertenece a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios me ha quitado todo lo que tenía? ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar en tus necesidades. Y quiere que nos demos cuenta que solamente Él tiene el poder de tocar fibras que ningún ser humano podría llegar. En Cristo, hermanos, estamos completos. Vamos a ver el tercer principio en cuanto a este pasaje que estamos estudiando. Y fíjate lo que dice el punto número 3. Dice, Jesús suple, di conmigo, suple nuestras necesidades. En primer lugar dijimos, Jesús ve nuestras necesidades. En segundo lugar vemos que Jesús se glorifica en nuestras debilidades también, necesidades. Y en tercer lugar estamos viendo entonces que Jesús suple, di conmigo suple, fuerte, suple nuestras necesidades. Vámonos a Juan capítulo 6 y vamos a leer del versículo 9 al 12. Juan capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto?, preguntaba, para tantos. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, ¿cuánto qué? ¿Cuánto querían? Y el versículo 12, fíjate qué palabra tan hermosa utiliza la Biblia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. Hermanos, Jesús suple nuestras necesidades. Pero escúcheme muy bien, no suple nuestras demandas y no suple tampoco muchas veces nuestros deseos. Él suple primeramente las necesidades espirituales antes que todas las cosas materiales. Y si tú ves la vida del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia que reconoció a Cristo como su Señor y a partir de ahí tuvo un cambio de 180 grados dentro de su vida, empezó a emprender un viaje que fue misionero. Hizo 3 viajes misioneros y estuvo viajando por toda Europa y África. Asia, dice que el Espíritu Santo en algún momento se lo impidió, pero él pasó naufragios, él se trasladó de un punto a otro. Hermanos, Pablo fue enseñado en cuanto a los bienes materiales y a la provisión de Dios. Y es ahí cuando nos encontramos en el capítulo 4 de Filipenses. Dice, en todo he sido enseñado, en tener abundancia, pero también tener escasez. Y dentro de este contexto de la provisión de Dios sobre nuestra vida, él dice en el 4:13, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo, pero porque él ya había pasado por la escuela económica y de necesidades de parte de Dios. Pero fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esto sí es bien importante que me sigan ahí en sus Biblias. Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Están ahí? Fíjate estas palabras. Dice, mi Dios, pues, ¿qué?
suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén, hermanos? Y uno podría ver este versículo y dice, amén, gloria a Dios, voy a tener una casa, voy a tener un auto, ¿verdad? El prometido, voy a poder viajar porque Dios va a suplir todo lo que me falta. Me falta viajar, me falta una casa, me falta un auto para transportarme. Hace unos años en una iglesia recuerdo una pareja que llegó con mi papá bien decepcionada, ¿verdad? Y le dijeron a mis papás, estamos muy tristes, pastor. Y le dijeron, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie nos es dado. Y nos fuimos a un penthouse en la colonia Roma y pisamos todo el departamento y es la hora que Dios nos los da. Y mi papá se quedó, caray, ¿cómo somos expertos para interpretar la Biblia a nuestra conveniencia, verdad? Esta provisión de la cual la palabra de Dios está hablando, suplirte todo lo que te falta, no va dependiente a las demandas que tú le haces, no va dependiente a todos los deseos materiales que tú le pides, aunque yo creo que todos nosotros estamos muy bendecidos porque tenemos donde recostar nuestra cabeza, pero dice el versículo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus, ¿qué? En gloria que están escondidas o en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Y hermanos, hay 4 riquezas de las cuales habla la Biblia que se las quiero compartir en esta tarde. Él es rico en primer lugar en misericordia. Vámonos a Efesios, por ejemplo. Efesios capítulo 2, ahí en sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Está ahí? Pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, Dios es rico en misericordia. No solamente rico en misericordia, vámonos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 7, una hoja atrás. Efesios capítulo 1, versículo 7, Dios es rico en gracia, Él es rico en gracia. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la ¿qué? Las riquezas de su gracia. Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia, Dios es rico en bondad. Vámonos ahora a Romanos rápidamente. Romanos capítulo 2, versículo 4. Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿o menosprecias las qué? Las riquezas de su bondad, tolerancia, es rico en tolerancia, en paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios no solamente es rico en misericordia, no solamente es rico en gracia, no solamente es rico en bondad, es también rico en gloria. Ve lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras ¿qué? Necesidades, que ya leímos, conforme a sus ¿qué? Sus riquezas en gloria que está en Cristo Jesús. Hermano y hermana, amada iglesia, no sé dónde esté tu corazón en este día. No sé qué tanto has perseguido los bienes materiales, qué tanta prioridad le has dado
al dinero antes que a la obra de Dios, pero yo necesito la provisión de la misericordia de Dios hacia mi vida y yo quiero que nunca acabe. Yo quiero la provisión de su gracia porque muchas veces todavía sigo fallando delante de Dios. Yo necesito la provisión de su bondad porque su bondad, sin su bondad, no somos absolutamente nada. Y necesito la riqueza de su gloria para seguirme asombrando de quién es Él y lo que hace en mi vida. Esta es la verdadera riqueza que el creyente debe de perseguir, debe de anunciar. Nunca se acabarían estas provisiones para nuestras vidas. Nunca se acabará su misericordia porque es nueva cada mañana. Nunca se acabará su gracia porque se expresó en una cruz salvándote por la eternidad. Nunca se acabará su bondad porque hasta hoy te ha mantenido. Nunca se acabará su gloria porque Él es eterno. Él es el alfa, el omega. Él es el principio y Él es el fin. No hagan tesoros aquí en la tierra en donde la polilla y el orín corrompe. Hagamos tesoros en el cielo en donde los ladrones no minan ni hurtan y donde todo lo que hagamos para el Señor no se queda aquí, hermanos, lo vamos a ver reflejado en la eternidad. ¿Cuál es el ánimo para tu corazón en esta tarde? Súbete al bote de Cristo y deja que el Titanic del mundo se hunda. No te quedes parado intentando sacar algo de ahí, porque lo único que realmente importa es tu vida y es tu corazón. ¿De qué le sirve al mundo ganar el mundo, al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Cuál es el ánimo en esta tarde? A que tengas un corazón como lo tenía Asaf en el Salmo 73. Él decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada, di conmigo, nada deseo en la tierra. Hermanos, dejemos a un lado la queja. A lo mejor no ha llegado la casa que tanto esperas. A lo mejor no ha llegado el auto por el cual has orado. A lo mejor no ha llegado los bienes por los cuales has trabajado durante mucho tiempo. Pero que esa falta que te está haciendo no sea sinónimo de pensar que eres una persona pobre. Porque en Cristo eres rico, has sido bendecido con toda bendición espiritual junto a los lugares celestiales, junto con Cristo. Amén. Cierren sus ojos ahí desde su lugar y desde lo más profundo de su corazón. Quiero llamarles a cada uno de ustedes a que podamos ser honestos delante de Dios y que podamos decirle: Señor, ¿cuánto tiempo de mi vida he desperdiciado, Padre, por alcanzar cosas que son totalmente vanas? ¿Cuánto de mi vida, Señor, he pasado por ansiedad? ¿Cuánto de mi vida, Dios, he pasado por temor? Viendo la situación de mi bolsillo, de la cartera, de las cuentas que tengo en el banco, sin poder realmente darnos cuenta de quién eres tú, Señor. No queremos riquezas del mundo, Padre. Necesitamos más de tu misericordia, Dios. Necesitamos más de tu bondad. Necesitamos más de tu gracia. Y tú nos las has dado, Dios, por medio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nuestras necesidades espirituales, que son las que importan. Y yo oro, Padre, para que esta iglesia pueda seguir creciendo espiritualmente, Señor, madurando hasta llegar al punto de decir: Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito en todas mis circunstancias. Te alabamos, Señor, por quien tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.
Muchas gracias.